En la mesa 5, el tema a debatir será pensando en nuevas soluciones, analizando el panorama arbitral. En esta mesa tendremos como moderador al doctor Alfredo Fernando Soria Aguilar. Él es integrante de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cámara de Comercio y ANCHAM. Profesor de contratos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad UPC, la Universidad del Pacífico y la Universidad de San Marcos. Autor de diversos artículos sobre contratación pública, contratación privada y arbitraje. Al doctor Pablo Mori Bregante, él cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es asociado al estudio GST LLP en Washington y también se ha desempeñado como asociado del estudio Bullard Falla y Escurra en Lima. El doctor Sandro Espinosa, él es asociado senior en DLA Piper Pizarro Boto Escobar y miembro del equipo de arbitraje internacional de dicho estudio. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios de posgrado en arbitraje comercial internacional y de inversión en Washington College of Law. La doctora Briana Canorio, ella es máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, abogada egresada de la Universidad de Lima, con amplia experiencia en el sector hidrocarburos, corporativo, civil, administrativo, contratación pública y en arbitraje nacional e internacional. Asimismo, es representante de los jóvenes árbitros de la Cámara de Comercio Internacional. El doctor Luis Miguel Velarde Zaffer, él es máster en Leyes por la Universidad de Harvard, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado al estudio de Cher en París y publica frecuentemente en revistas nacionales e internacionales. El doctor Julio Martín Wong Abad, él cuenta con maestría en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén en España, abogado de esta casa de estudios, se desempeña como docente en diversas universidades del Perú y actualmente es juez supremo provisional de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Perú. Cedo el uso de la palabra a nuestro moderador. Bien, muchísimas gracias al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación para ser moderador en este panel tan interesante. Hay muchos temas de actualidad, confidencialidad y transparencia en el arbitraje, los temas relativos a la extensión del convenio arbitral, aspectos relativos a la corrupción, ¿no? Y financiamiento inclusive de terceros en el arbitraje. La anulación de laudos por corrupción también es otro tema que resulta muy interesante, ¿no? Entonces agradezco en primer lugar al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación. Y bueno, les explico un poquito la mecánica del panel. Cada uno de los ponentes va a tener entre 10 y 15 minutos máximos para hacer su exposición. Y por más interesante que esté, lamentablemente yo tengo que cortar porque ya me dijeron que tengo que ser sumamente estricto. Así que ya felizmente los panelistas saben las reglas de juego, así que se les va a pasar algunas tarjetitas ahí, recordándoles que no se emocionen mucho con el tiempo, ¿no? Así que vamos a dar inicio al panel con el tema de confidencialidad y transparencia en el arbitraje, a cargo de la doctora Briana Canorio. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación al Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, en especial a Marlene Enchante, Silvia Rodríguez y a todo aquel personal que está a cargo de la organización de este evento. Bueno, el tema de confidencialidad y transparencia en el arbitraje internacional, muchas veces, a veces nos hemos preguntado o hemos escuchado la afirmación de cuando uno hace la diferencia entre arbitraje y la jurisdicción ordinaria, es que entre una de las ventajas o beneficios del arbitraje es que el arbitraje es confidencial. Sin embargo, la práctica arbitral internacional nos ha llevado a concluir que esa confidencialidad que tanto afirmamos tiene diferentes matices. Entonces, de ahí surge una serie de preguntas que nos hacemos, ¿no? La confidencialidad
¿Es un atributo, es una característica del arbitraje, es un deber o una obligación o una presunción? ¿Cuáles son los límites a esta confidencialidad? ¿La confidencialidad es igual a la privacidad? ¿Debe existir confidencialidad en los temas donde se discuten temas de interés público, de orden público? ¿Existe un tratamiento diferenciado de la confidencialidad en el arbitraje comercial internacional y en el tema de arbitraje de inversión? Bueno, no les voy a dar la respuesta, sino les voy a traer más bien una serie de cuestionamientos que en la, podríamos decir, la doctrina arbitral se viene desarrollando, porque la confidencialidad va a tener diferentes matices conforme vamos a tratar en esta oportunidad. Primero, ¿qué es la confidencialidad en el arbitraje? Muchas veces identificamos o es entendido la confidencialidad y el arbitraje como con dos conceptos inescindibles, sin precisar ninguna fuente doctrinaria ni el ámbito de aplicación propiamente. Entonces, hay una encuesta realizada por Queen Mary University, donde justamente al consultar sobre de qué trata la confidencialidad, el 62% de los encuestados manifestaron que la confidencialidad es un atributo esencial del arbitraje. Y el 50% de ellos han señalado que esa confidencialidad, independientemente de que si está regulada o no, sea en la cláusula arbitral o en el reglamento arbitral o en la ley de la norma interna, se considera que la confidencialidad se presume para todo el tema del arbitraje, o sea, tanto para el procedimiento y como para el laudo arbitral. Sin embargo, el 12% de estos encuestados han determinado, no sabían dar respuesta específicamente si el arbitraje es confidencial o no en una circunstancia cuando no se encuentra expresamente señalado en la cláusula arbitral. Bajo esa presunción se debe considerar confidencialidad ¿a qué cosa? A lo liberado dentro de las actuaciones arbitrales, a la confidencialidad propiamente al procedimiento, de repente no dar datos de las partes, de los árbitros, de los testigos, peritos. Finalmente, ese atributo del arbitraje internacional se ha visto muchas veces restringido o ha cedido su aplicación ante circunstancias donde hablamos de temas de interés público o de orden público. De ahí es que se ha recomendado, o bueno, es una práctica internacional, que los árbitros, antes de iniciarse el procedimiento, si en la cláusula arbitral no se ha pactado expresamente un tema de confidencialidad, es que se prepara un documento en el que se establece que efectivamente todas las actuaciones arbitrales, y hasta incluso el laudo, se debe guardar la confidencialidad. En ese contexto, para poder entender mayor el alcance de confidencialidad, el tema de privacidad y transparencia, voy a citar a un referente en el arbitraje internacional, que es Gary Bourne, en su libro Arbitraje Comercial Internacional, en el cual hace o define a la confidencialidad como aquella obligación que las partes, árbitros, instituciones arbitrales o todo aquel que haya intervenido en el proceso arbitral no debe revelar información concerniente del arbitraje a terceros. Sean estas información de transcripciones, memoriales, evidencias, documentos, el laudo. ¿Ello en qué? En salvaguarda de los intereses de las propias partes. Entonces, dicha obligación abarcaría la existencia misma del arbitraje y, en consecuencia, todos los datos concernientes a la disputa, sean estas partes, árbitros, testigos, peritos, así como todos los documentos que se han tramitado en el proceso arbitral, los escritos, las decisiones de los árbitros, los documentos aportados por las partes como informes periciales o cualquier otro tipo de prueba, las deliberaciones del tribunal arbitral y el laudo. Según la encuesta que hace un momento les hice referencia de Queen Mary, ha determinado, por ejemplo, para este número de encuestados, ¿qué consideran para ellos que debe ser confidencial? El 76% ha determinado que se debe guardar la confidencialidad de la cuantía, por ejemplo.
El 72% ha determinado que la confidencialidad respecto a las pretensiones y a los documentos presentados. El 69% ha determinado que se debe guardar la confidencialidad respecto del laudo. El 58% los detalles del laudo que permiten la identificación de las partes. Y finalmente, un 54% ha determinado que la confidencialidad debe ser respecto a la disputa. Como vemos, esta lista de encuestados, este número de encuestados, se puede apreciar de que existe diversas concepciones respecto a lo que se debe guardar o no la confidencialidad. O sea, no hay una regla clara, y como vamos ahorita voy a tratar brevemente en las legislaciones internas, en los reglamentos arbitrales y propiamente en los acuerdos, no es que existe una regla general que se diga efectivamente que el arbitraje internacional o es confidencial. Por un lado, como les he dicho, va a depender mucho del tema de la norma aplicable. Depende también del acuerdo de las partes que así adopten que un proceso arbitral sea confidencial. Esto en el lado de la confidencialidad. Ahora, cuando vamos a hablar de la privacidad, ¿a qué se dice que es privacidad? Ahí vamos a hacer un poco de referencia a la circunstancia o hecho de que solo las partes asistirán a las audiencias y participarán en el proceso arbitral. Ello, o sea, privacidad es buscar un contexto adecuado para que las partes puedan resolver sus controversias sin intervención de terceros. Sobre este tema específico de la privacidad, por ejemplo, el artículo 21.3 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional señala: salvo autorización expresa del Tribunal Arbitral y de las partes, las audiencias no estarán abiertas a personas ajenas al proceso. Ahí estamos hablando no de confidencialidad, sino de privacidad. Hay que hacer una diferencia clara. Ello es una postura, por ejemplo, radical que se ha adoptado respecto a la privacidad, mientras que en otros reglamentos, por ejemplo, existe una postura moderada, como es el caso del reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que en su artículo 25.4 establece: las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las partes acuerden lo contrario. Es decir, acá el tema de la privacidad se deja a criterio de las partes. Ambos conceptos, tanto la confidencialidad como privacidad, están arraigados en verdad al arbitraje internacional comercial. Sin embargo, transparencia, la definición de transparencia se ha definido como la ausencia de confidencialidad o una confidencialidad limitada. Y es además entendida y es fundamental. Ustedes siempre cuando hablan de transparencia la vamos a relacionar a cuando tratamos de arbitraje de inversiones. En ese contexto vamos a hacernos una pregunta clara. ¿Cuál ha sido el tratamiento entonces, me dirán, de la confidencialidad en los arbitrajes internacionales? Los alcances, como les he dicho, ha sido abordado dependiendo de las propias leyes del ámbito de aplicación que regulan el arbitraje, de los propios reglamentos de las instituciones arbitrales a las cuales nos sometemos y en muchos casos de los propios acuerdos de las partes. Entonces, voy a citar como que pequeños escenarios y regulaciones para que ustedes puedan darse cuenta de estas diferencias de las cuales estoy tratando. Por ejemplo, existe un primer escenario de aquellos que no regulan nada sobre el tema de la confidencialidad. Aquí tenemos a la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y todas aquellas legislaciones que se adoptaron, como son la colombiana, argentina, alemana, la de Holanda y México. De igual manera, aquí también está en este rubro el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Otro escenario tenemos aquellas regulaciones que tratan la confidencialidad de una manera referencial o enunciativa, como es el caso de Francia, Brasil y Venezuela. Y finalmente tenemos un tercer escenario, las que distinguen algunos supuestos de confidencialidad. Acá tenemos, por ejemplo, a la legislación australiana, de Nueva Zelanda y de Perú, quienes han demostrado unos avances en este tema, así como el reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Londres, que hace una distinción, por ejemplo, la confidencialidad de los laudos respecto de las deliberaciones del tribunal. Entonces,
eso hemos visto dentro de un mapeo, por así general, de las regulaciones que ha adoptado cada país. Ahora entramos un poco más a fondo respecto a la confidencialidad de los laudos. Aun cuando existe un marco general, algunos reglamentos han adoptado respecto a cómo va a ser el tratamiento respecto a sus laudos. Aquí también vamos a manejar un poco de escenarios. Aquellas regulaciones, por ejemplo, que han determinado que la confidencialidad de los laudos como una regla general. Aquí tenemos a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por ejemplo, que dice que las partes se comprometen como principio general a mantener la confidencialidad de los laudos de arbitraje. Hay otras que no existe disposición expresa sobre la confidencialidad de los laudos. Aquí tenemos, por ejemplo, el reglamento de la Comisión Económica y Arbitraje de China, que no se presume, no existe ninguna disposición que regule respecto a la publicación de los laudos. Tenemos otro escenario donde se han considerado la publicidad del laudo con el consentimiento expreso de las partes. Aquí tenemos, por ejemplo, el reglamento de CIADI, en cuyo artículo dice 48.5, el centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes. Y finalmente tenemos un escenario que han regulado que el laudo se entiende público a menos que las partes manifiesten lo contrario. Aquí tenemos el reglamento de arbitraje de la Bolsa de Fletes de Japón. En su artículo 26 establece que el laudo puede ser publicado a menos que las partes manifiesten con anterioridad su objeción. Como hemos visto, se manejan en diferentes tipos de escenarios el tema de la confidencialidad. O sea, no es que sea una regla general que el arbitraje es confidencial. Finalmente, un poco para que vean las distinciones entre la confidencialidad que se ha ido tratando en el arbitraje comercial respecto al arbitraje de inversiones. En el arbitraje comercial se nace propiamente como una característica que ayuda a evitar como que consecuencias perniciosas para que las partes involucradas no puedan revelar secretos o ciertas prácticas comerciales que son dignas de protección. También evita poner de manifiesto una situación, por ejemplo, financiera que puede estar atravesando la parte que se encuentra en el arbitraje. Y finalmente, de repente, o la existencia de un producto defectuoso que podría deteriorar el prestigio de la empresa que está en litigio. En otros términos, la confidencialidad en el arbitraje comercial garantiza a las partes contendientes la preservación de su imagen, de su reputación frente a la de sus competidores, ya que la publicidad del proceso arbitral es la que podríamos decir que podría afectar su goodwill del negocio de las partes involucradas. Entonces, eso es como que nace la protección para los arbitrajes comerciales. Sin embargo, este estatuto de la confidencialidad en el arbitraje comercial se ha visto alterado por dos casos muy emblemáticos, que es de ESO Australia Resort, en la cual la Corte de Australia negó la existencia de la confidencialidad implícita, estableciéndose que el arbitraje, aun cuando sea privado, no era confidencial. Otro caso emblemático tenemos con Bulgarian Foreign Trade Bank y Trade, en la cual la Corte Suprema sueca determinó o rechazó la existencia de una supuesta confidencialidad en los arbitrajes de comercial. Ello que originó por el lado de la Cámara de Comercio Internacional que se formara una comisión, un task force, para que se evaluara realmente y se determinara si es necesario regular la confidencialidad en el arbitraje comercial. Luego de un arduo trabajo de la comisión, se determinó que en el caso específico del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que no se iba a regular nada respecto a la confidencialidad en el arbitraje, sino que más bien se dejaba para acuerdo de las partes. Es así que en el artículo 22 del reglamento de arbitraje de la CCI se indica expresamente que a solicitud de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar órdenes sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier asunto relativo al arbitraje y podrá tomar las medidas para proteger secretos comerciales o industriales e información confidencial. Como vemos, se ha dejado de alguna manera a criterio de las propias partes. Bueno, antes de que me saquen la tarjeta, ya me sacaron la tarjeta roja. Lo único que quisiera dejarles esto como un cuestionamiento es que la confidencialidad es muy importante
para el arbitraje internacional en general, y que nosotros los operadores y también los usuarios del arbitraje realmente seamos conscientes de las implicancias que puede traer su transparencia. La transparencia de repente sí para los casos de arbitraje de inversión, donde muchas veces está en litigio temas de interés general. Eso es todo. A continuación tenemos la presentación del doctor Pablo Mori con el tema análisis actual de los comportamientos arbitrales y judiciales frente a la extensión del convenio arbitral. En primer lugar, gracias por tu presencia aquí esta noche y gracias al Centro de Arbitraje de la Católica y en particular a José Carlos y a Silvia por la invitación. Hoy día voy a hablar sobre el análisis, como decía el moderador, análisis actual de los comportamientos arbitrales y judiciales frente a la extensión del convenio arbitral. Y para aprovechar el tiempo voy a ir de frente a materia. Como sabemos, el artículo 14 de la Ley Peruana de Arbitraje es uno de los más novedosos a nivel mundial en lo que se refiere a regulación sobre el extensión del convenio arbitral. Yo no conozco ninguna otra ley nacional que regule esta posibilidad. El artículo 14 de la Ley Peruana así lo hace. Vamos a leer rápidamente el artículo 14 y me voy a detener solo en las tres partes que considero más importantes de este artículo para luego evaluar o comentar algunos casos en donde se ha aplicado en Perú con partes peruanas y o con partes extranjeras. El artículo 14 señala que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe. Esta es la primera parte importante del artículo 14. Esto quiere decir que cualquier parte que intente la inclusión de una parte no signataria o cualquier tribunal arbitral que evalúe la inclusión de una parte no signataria debe evaluar la conducta de esta supuesta parte no signataria en buena fe. Mejor dicho, se debe confirmar si es que en el intercontractual las partes que se imputan han sido no signatarias y que habrían aceptado el consentimiento del convenio arbitral habrían actuado en buena o en mala fe. Vamos a ver con algunos casos cómo los tribunales arbitrales y el Poder Judicial peruano en particular lo han interpretado. Dice a continuación el artículo: se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato. De manera activa y determinante. No se trata de cualquier participación aislada en distintos momentos del intercontractual. Tiene que ser una participación nuevamente activa y determinante que demuestre o que le permita al tribunal arbitral demostrar que ha habido un consentimiento al convenio arbitral. Lo más importante es el consentimiento. Y la conducta de las supuestas partes no signatarias tiene que determinar, a criterio del tribunal arbitral, si en buena o mala fe ha significado un consentimiento al convenio arbitral. Y la última parte del convenio del artículo 14 señala se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato. Esto básicamente desde mi punto de vista una suerte de ejemplo de la primera parte, en la medida que si alguien pretende derivar un beneficio de un contrato, en buena fe se debe entender que se tiene que cargar la mochila completa y si ese contrato tiene un convenio arbitral se va a cualquier controversia relacionada a ese contrato también tiene que arbitrarse. A partir de este artículo 14 han habido algunas preocupaciones reales, voy a comentar solo un par, que sin embargo tienen también en Perú posibilidades legales de ser solucionadas. Hace un par de semanas leí en Semana Económica un artículo denominado El arbitraje como modalidad de estafa. En esta el autor Jorge Lazarte contaba cómo una distribuidora había sido demandada arbitralmente por el accionista de un ex cliente suyo a raíz de un contrato de préstamo dineral que tuvo el accionista con este cliente, en el que el distribuidor no tuvo absolutamente nada que ver, no conocía el contrato, no participó de ninguna manera de este contrato. Lamentablemente, sin embargo, el árbitro único, entiendo en este caso, determinó que la distribuidora era responsable por 5 millones de soles. A partir de este caso, el autor hace un comentario que sin embargo tiene algunos puntos que vale la pena precisar. Dice: ¿cómo un convenio arbitral celebrado entre dos personas ajenas a la distribuidora podía vincularla?
es que el artículo 14, dice el autor, regula el concepto de tercero no signatario. Primer error, el artículo 14 no regula la participación de ningún tercero. En el proceso arbitral no existe la tercería como la conocemos en el Código Procesal peruano. Se trata de partes no signatarias. Todavía se cometen algunos errores cuando se habla de casos como estos, y no estamos hablando de un tercero, y menos lo que dice a continuación el artículo, que permite incorporar, dice, en un proceso a empresas que, no habiendo aceptado ser parte de él, sean consideradas inexpertas. Mentira, tampoco es que el artículo 14 diga que una empresa que no ha aceptado ser parte de él. Lo que dice el artículo 14 es que después del análisis de la conducta, durante todo el intercontractual, si ha habido o no participación activa y determinante, en buena fe ha aceptado o no el convenio arbitral. Y por último, dice el autor, lo que ha habido aquí es en realidad un árbitro cómplice del fraude. Sí, parece que eso ha habido. El autor comenta que los abogados de esta distribuidora le recomendaron no participar de la arbitraje. Primer error porque probablemente si hubiese participado hubiese podido cuestionar la participación de ese árbitro y de pronto haberlo eliminado, haberlo recusado o haber interpuesto las excepciones o las cuestiones previas correspondientes. Y este parece ser un laudo reciente, no sé cuál habrá sido el plazo, cuándo habrá sido emitido, pero también existe una vía legal para cuestionar ese laudo, que básicamente se refiere a la acción de amparo. En este caso, claramente sí se trata de un tercero, no parece haber habido ninguna participación activa y determinante que lo vincule al convenio arbitral, y tenemos el precedente que se llama María Julia, que ya ha dicho que la acción de amparo sí se puede interponer por algún tercero que no ha sido signatario del convenio arbitral y que no ha manifestado de ninguna manera su consentimiento de arbitrar. Entonces sí, es una preocupación, pero existen vías para solucionarlo. El caso Avellana, famoso caso Avellana de hace algunos años, tenía algunos arbitrajes, uno de ellos tenía que ver con básicamente dos personas que no tenían absolutamente ninguna relación con un inmueble, se pelearon por el inmueble y el árbitro también coludido, los árbitros también se pueden decir coludidos con esta parte, dijeron que podía, la parte vencedora, desalojar al verdadero propietario, la persona que estaba inscrita. Esa persona que estaba inscrita como propietario nunca se enteró del proceso, sino hasta que lo quisieron desalojar. Esa persona interpuso una acción de amparo y después de algunos años salió victoriosa y por tanto el laudo no le ha sido aplicado, y si no me equivoco inclusive estos árbitros han sido procesados penalmente. Entonces lo que quiero decir es, sí hay algunas preocupaciones, pero también hay algunas vías, y las vías se deben usar. No por eso significa que el artículo 14 hay que tenerle miedo. Al contrario, lo que sostengo es que hay que aplicarlo con sabiduría, hay que aplicarlo con el análisis correcto, como vamos a ver un par de ejemplos que quiero comentar en que considero ha sido analizado efectivamente de manera correcta. El primer caso es lo que denomino la saga TSG, es el primer caso arbitral en Perú donde se extendió el convenio arbitral, donde tuve la oportunidad de participar en la asistencia del presidente del tribunal. Voy a nombrarlo con partes, con nombres propios, porque se trata de un caso público en la medida que se fue en anulación del Poder Judicial. Y básicamente teníamos a la empresa TSG que suscribió un contrato de servicio con Pesquera Chicama y Caleta Dorada para la elaboración para la producción de harina de pescado. Chicama y Caleta Dorada declararon tener la propiedad, los derechos de propiedad y de arrendamiento sobre estas dos unidades industriales pesqueras de Huacho y Malabrigo, y dijo: con estas unidades industriales voy a producirte harina de pescado. Este contrato tenía una cláusula arbitral. ¿Qué pasó, sin embargo, en el camino? En un esquema ya raro, al menos, lo que hicieron Chicama y Caleta Dorada fue trasladaron todos los derechos de propiedad, de arrendamiento, de licencia de estas UIPs a las empresas procesadoras del campo, Pesquera Libertad y Pesquera Catamarán. Lo que dejó a Chicama y Caleta Dorada sin ninguna planta pesquera. Por tanto, no pudo cumplir con su contrato con TSG, y TSG entonces mandó un arbitraje, tanto a Chicama como a Caleta Dorada, pero además solicitó la inclusión como partes no signatarias de procesadora de Pesquera Libertad y de Pesquera Catamarán. El tribunal arbitral lo que hizo a partir de esa solicitud fue analizar una serie de pruebas y llegar a una serie de conclusiones que le permitieron determinar que había habido no solo claramente una vinculación económica entre estas empresas, sino además una vinculación fraudulenta.
Solo voy a mencionar algunos ejemplos. Se determinó que había una serie de personas comunes entre todas las empresas que estaban como accionistas, directores, gerentes, administradores. Por poner el primer ejemplo, el señor Morales era gerente de Chicama, al mismo tiempo administrador y gerente de Gaveta Dorada, accionista de Catamarán, gerente de Procesador del Campo, gerente de Libertad, y así una serie de personas comunes en todas estas empresas. El tribunal no solo determinó que estas eran personas comunes, digamos, a secas, sino que determinó también, después de una revisión exhaustiva de los registros, de la ficha registrable de todas estas empresas, que estas personas, las que vemos arriba, se iban repartiendo, estaban por ahí siempre en el íter contractual y en esta serie de transferencias que se hacían de derechos, tanto de la UIT Malabrigo como de la UIT Huacho, y determinó además que estas transferencias se daban en una línea similar durante todo el intercontractual. Solo por poner un ejemplo, Catamarán al comienzo tenía derechos sobre la UIT Huacho y luego se revertía a tener derechos a la UIT Malabrigo. Lo mismo con Capitán, por ejemplo, y así sucesivamente el tribunal determinó que había una similitud en todas las transferencias que se hicieron entre estas empresas. Una serie de indicios adicionales que tomó en cuenta el tribunal fue que el precio al que estas empresas se transferían los bienes tenía una inflación constante, por decir que tenía un precio de $200.000, se las vendían entre ellas, entre comillas, a $10.000. Tenían abogados comunes, tenían domicilios comunes. El tribunal incluso solicitó una prueba de oficio en la cual hicimos unas llamadas que quedaron grabadas en el expediente, en las que determinamos que llamándole un número estábamos llamando a la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, tenían los mismos funcionarios, trabajaban todos en el mismo sitio. Con eso el tribunal determinó que se había verificado la presencia de los elementos objetivos y subjetivos requeridos por la doctrina de la jurisprudencia internacional. Esto es vinculación entre las empresas emplazadas y la voluntad fraudulenta de perjudicar a terceros. Con eso determinó el tribunal que la doctrina de levantamiento del bien necesario era aplicable, la aplicó en este caso y dijo que había habido una voluntad fraudulenta. Básicamente lo que el tribunal arbitral dijo fue: aquí ha habido básicamente una máscara, había una utilización de una máscara, en realidad estaban actuando todas estas empresas como una única unidad económica. Y que han sido utilizadas básicamente como títeres para defraudar a TSG en este caso en particular, y por tanto decidió extender el gobierno neutral y hacer responsables a las otras empresas también. Este caso fue en anulación al Poder Judicial. En primera instancia se anuló, la Corte Superior lo anuló, luego se casó en la Corte Suprema, por lo tanto regresó a la Corte Superior y la Corte Superior dijo infundada la anulación. Y básicamente dijo que lo que el tribunal arbitral ha hecho no es someter compulsivamente a un tercero a un proceso arbitral, sino muy por el contrario, ha evitado que la parte signataria de un convenio arbitral, mediante la utilización fraudulenta de otras empresas que responden a una sola voluntad empresarial, burle la efectividad de dicho acuerdo. Es importante mencionar que en este caso en particular, si bien durante el transcurso del proceso del artículo 14 ya había sido emitido, cuando el proceso arrancó, el artículo 14 estaba en vigencia. Y es importante porque tanto el Tribunal Arbitral como el Poder Judicial determinaron que aún sin el artículo 14, la doctrina y la jurisprudencia relacionada a la ejecución del convenio arbitral era aplicable. Vamos a ver ahora un segundo caso un poco más rápido de pronto, en el que más bien se determinó lo contrario. Lo cuento muy rápido. La empresa era la concesionaria de un servicio público. Se trata de un caso ICC entre dos empresas peruanas con una matriz extranjera que vamos a llamar para el ejemplo chilena. Y aquí sí es un caso en el que no se puede revelar los partes por la confidencialidad que mencionaba Briana. La empresa es una concesionaria de un servicio público que contrata con el consorcio de la construcción de una infraestructura para la concesión, para la distribución de este servicio. Como en cualquier contrato de construcción, en la mayoría de los casos existen controversias y se llega a ruta, ¿no? Entonces el consorcio demanda A, pero también solicita la incorporación de la empresa Z, que es la empresa matriz de A, y dice que la empresa Z ha tenido una participación activa y determinante durante todo el intercontractual. Vamos a ver al menos algunos de los hechos que la demandante alega. En primer lugar, en la negociación. Dijo que la directora de la matriz
participó en alguna reunión durante la negociación del contrato, que una reunión de la negociación se llevó en lugar de la casa matriz, digamos en Chile nuevamente, y que cualquier alteración del texto supuestamente debía ser aprobada por la matriz. ¿Qué dijo el tribunal arbitral? Bueno, en primer lugar, que la directora de la empresa Z era a su vez presidenta del directorio de la empresa A y por tanto habría estado actuando en su capacidad de directora de la empresa signataria. Dijo también que era razonable que se use de local en la matriz en dicha etapa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa concesionaria que había obtenido la buena prueba de un servicio público y como sabemos, las leyes le obligaban a generar o a crear una empresa peruana como una empresa como un local en Perú. En ese momento, sin embargo, todavía no se había creado. Entonces el tribunal arbitral dijo, oye, por el momento en el que estaban negociando como la empresa peruana todavía no había sido creada, está bien, no hay ningún problema con que se haya usado el lugar de la casa matriz para negociar. Finalmente el tribunal dijo que no había ninguna prueba respecto a que la matriz tenía que aprobar los términos del contrato. Sin embargo, dijo que a partir de eso, que aún aceptando que hubiese habido alguna suerte de veto de la matriz, dijo, a la vista de que una participación activa y significativa de una matriz en la fase de negociación de un contrato se enmarca dentro de su ámbito normal de actuación, el tribunal arbitral concluye que en buena fe esta conducta no es indicativa de un consentimiento implícito al convenio arbitral. Es decir, lo que el tribunal arbitral básicamente manifestó es que hay ciertas conductas de una matriz que son normales en cualquier negociación de contrato, que no significan, analizadas en buena fe, que eso haya implicado consentimientos al convenio arbitral. Habló también de algunas cláusulas, la demandante, que mencionaban a la empresa matriz. Por ejemplo, solo voy a referir una de ellas. Una de ellas decía que la demandante no tenía que declarar no tener ningún procedimiento ningún proceso contra la matriz. El tribunal básicamente dijo que la sola mención de la matriz en el contrato no significa que haya aceptado el convenio arbitral. Durante la ejecución también hubieron algunas participaciones que la demandante alegó. El tribunal, sin embargo, dijo que, voy a mencionar solo algunas, se negoció el otorgamiento de una nueva garantía corporativa. La matriz de la empresa demandada negoció con las empresas conformantes de este consorcio una garantía. Una garantía que, sin embargo, fue emitida por las empresas del consorcio, pero la matriz de la demandada nunca fue llamada para generar ningún tipo de garantía. Entonces, por eso el tribunal dijo básicamente que hay que tener en consideración el contexto. No. El director de la empresa Z, que negoció el otorgamiento de garantía, también tenía un cargo, y nuevamente, algo que no está aquí, si no me equivoco, dijo, en todo caso, si querías jalar a la matriz, jalaste a la matriz, a tu matriz, pero no jalaste a la matriz de la persona a la que la demanda, no tiene ningún sentido lo que estás alegando. Y me voy de frente a la terminación. Ya para terminar, básicamente alegaron que, y ya estamos en tiempo, solo un segundo, que la directora negoció los reclamos. La directora de la matriz del tribunal simplemente dijo, sí, esa sí es una participación importante. Sin embargo, una participación en un mes, de 6 meses de negociaciones y de 3 años de ejecución contractual no determina de ninguna manera un consentimiento al arbitraje. En conclusión, hay que aplicar el artículo 14 con cuidado y cuando tengamos clientes que tengan contratos como estos, díganle que le echen un ojo a la participación de su matriz o de sus empresas vinculadas. Vaya a ser que terminen un proceso como este, a pesar de que no han manifestado de ninguna manera una aceptación al convenio arbitral. Eso es todo, muchas gracias. Bien, a continuación, el doctor Sandro Espinosa, con el tema de la experiencia arbitral peruana en la determinación del estándar de la prueba ante denuncias de corrupción. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Sandro Espinosa. Bueno, gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a Marlene y a Silvia, a José Carlos por la organización de este congreso. Debo decir que este es un tema bastante actual. Es un tema incluso que lo vengo, la primera vez que lo dicté fue hace más o menos unos 3 años, y la primera vez que puse el tema en boga, la gente lo veía demasiado lejano. Esto no va a pasar en Perú. Eso todavía no va a pasar en Perú. Estábamos hablando hace casi 4 años, todavía no habían estos escándalos de corrupción.
y es una teoría en la cual en realidad, ante una denuncia de cualquiera de las partes que se haya celebrado un contrato en base a corrupción, que es lo que vemos el día de hoy todos los días en los periódicos, cabía la posibilidad como argumento de defensa que una de las partes invoque o nulidad del contrato o en ciertos escenarios que no existía jurisdicción por parte del Tribunal Arbitral al estar nulo el contrato. El día de hoy ya he traído el día de hoy dos casos peruanos en los cuales el reto está planteado para los árbitros. El día de hoy ya los árbitros peruanos tienen que analizar si es que en cualquier controversia, y lo voy a poner incluso por ese escenario peruano, si es que hubo corrupción en primer lugar en un contrato público, y si es que hubo corrupción, ¿cómo lo debes probar? Si es que lo pruebas, ¿cómo lo debes proceder ante una defensa como esta? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo un árbitro tiene que analizar y resolver si existe corrupción en un arbitraje? Y esto lo pongo que es un verdadero reto para los árbitros porque para poder analizar este tipo de casos tenemos que tener claro que existe una doctrina ya internacional que se está aplicando de manera analógica a varios casos peruanos. Debo decir ya que, incluso acá hay bastantes funcionarios públicos, el Estado ya está utilizando esta argumentación, incluso esta doctrina de Clean-Hands, para defender tanto la nulidad del contrato, la jurisdicción, cuestionar la jurisdicción del tribunal arbitral, e incluso un tercer caso que he descubierto por ahí que también puede ser utilizado. Entonces, para poder poner el contexto de qué es lo que estamos hablando, voy a explicar brevemente cómo se utiliza la doctrina de Clean-Hands, qué es y en qué escenario se aplica. En primer lugar, la doctrina de Clean-Hands, que voy a tratar de resumir de la mejor manera, es si es que usted ha obtenido un contrato en base a corrupción, pierde los derechos del mismo, sea a través de la jurisdicción, sea a través del propio contrato. Clean-Hands viene a decir, usted tiene que traer un reclamo con las manos limpias, no ensuciadas, en resumen. ¿Cómo se aplica? En realidad, se aplica solamente de dos maneras a nivel internacional. En primer lugar, tenemos en un escenario de arbitraje comercial internacional, ICC, que mejor un ejemplo para explicar el tema, es el típico contrato de agencia, el típico contrato de lobby, en el cual yo contrato a alguien que tiene contactos con el ministro, el presidente, en fin, para obtener un contrato. Lo más común puede ser un contrato de obra pública, de concesión. Lo contrato y ese lobista no tiene el contrato, a pesar de que yo ya le he pagado. Cuando quiero demandar porque no tuvo el contrato, no cumplió con lo que habíamos acordado, lo demando y el lobista ejerce como defensa una suerte de Clean-Hands, en el cual señala que tu contrato es nulo porque tiene un fin ilícito. Tú me has contratado para cometer actos de corrupción y por lo tanto la experiencia ICC, que es bastante amplia, señala que estos contratos son nulos. Entonces, ¿pero qué es lo que se cuestiona acá en el fondo? Vale la redundancia, es el fondo. Contrato y ataco la nulidad del contrato como un argumento de fondo. Pero hay otro escenario en el cual se aplica Clean-Hands, que es el arbitraje de inversión. En el arbitraje de inversión, acá el escenario es distinto y la lógica es distinta. Un reclamo del arbitraje de inversión se basa en primer lugar en el tratado, en un bid. ¿Qué es lo que sucede? Y un ejemplo también va a hacer de mejor manera este escenario, es que se obtiene un contrato en base a corrupción, un inversionista, en determinado país del sector de la inversión, lo obtiene a través de corrupción y cuando quiere hacer un reclamo al Estado, o cualquiera sea a través del bid del tratado, el Estado lo que hace como defensa es que pone Clean-Hands. ¿Qué es lo que dice Clean-Hands? Señor, mi tratado bilateral te dice que toda inversión que tú tienes que hacer en el Estado receptor de inversión tiene que ser legal. Y si tú no la haces legal, que es lo que estamos corroborando que has hecho, que has obtenido un contrato de corrupción, si es que no es legal, tú pierdes todos los derechos del tratado, incluyendo la cláusula arbitral. Por lo tanto, perdiste la posibilidad de irte a un arbitraje. Los árbitros donde tú estás acudiendo perdieron jurisdicción. Y por lo tanto, esto se analiza en una etapa previa de un arbitraje CIADI, por ejemplo, y por lo tanto, los árbitros no pueden seguir sobre el fondo de la controversia. Esos son los únicos dos escenarios que el día de hoy se ha aplicado a Clean-Hands en el Perú, perdón, en el mundo. Pero en realidad no vengo a traerles el día de hoy cómo se aplica, que es lo que generalmente es utilizado como tema, sino que voy un poco más allá porque quiero aterrizar el tema como qué es lo que está sucediendo en Perú. Esto antes, hace 3 años, la verdad es que lo exponía y muy poca gente le daba caso. Pero hoy en día ya tenemos, y voy a ver acá 2 casos concretos en los cuales los tribunales se han puesto en el escenario, ok, si tú me traes una denuncia de corrupción a mi caso, quiero saber cuál es el estándar de prueba que yo debo tener para poder decidir si es que hay corrupción o no. Y cuando vamos a la jurisprudencia internacional,
nos damos cuenta que solamente hay dos opciones que tienen los árbitros. O hay un estándar de probabilidades, es decir, y lo voy a poner también en ejemplo para entenderse mejor, que simplemente te ofrezco una declaración, te ofrezco una investigación fiscal, te ofrezco incluso un proceso penal pero no culminado, que son indicios de que hay un olor, algo hay de corrupción ahí, pero nada declarado. Y la otra posición, que es, van a decir la mayoritaria, es de prueba plena. Y la prueba plena básicamente son dos cosas, una sentencia judicial de un juez consentida y el otro escenario es una declaración abierta de quien ha cometido el acto de corrupción. El caso más común, el caso más famoso, el Wall Street, en el cual un inversionista que hizo un reclamo contra el gobierno de Kenia dijo, en pleno caso, ante el Tribunal Arbitral, que él efectivamente había dado soborno al presidente de Kenia. Y lo reconoció abiertamente, y su excusa en su momento fue simplemente que le había comentado cuando se acercó al presidente que en Kenia se acostumbraba culturalmente entregar un obsequio al presidente, y por lo tanto él le dio una $1 millón y eso era algo culturalmente aceptable, ¿no? Como lo hizo tan abiertamente, el tribunal no hizo más que declinar en jurisdicción. Había hecho una inversión ilegal y por lo tanto no era jurisdiccionalmente competente para poder llevar el caso a cabo. Estos son, y por el tiempo, algunos de los casos más emblemáticos en los cuales se ha utilizado el estándar de prueba plena, que, valga la verdad, es la mayoritaria. Pero analizo esta pregunta, ¿no? ¿En qué casos en Perú un árbitro tendría que analizar el estándar de prueba plena? Y para ello debo decir que sí, como somos bastante creativos, tenemos nuestro clean hands peruano, escondido en una normativa de contratación pública. El artículo 36. Aparte de que es posible poder cuestionar la nulidad del contrato, incluso hay expresamente en la ley de contrataciones que cuando son actos de corrupción el contrato es nulo, a pesar de que podemos aplicar el contrato del Código Civil para poder anular contratos por fin ilícito, a pesar de que podemos hacer una analogía incluso de quién hace el arbitraje de inversión, forzar el tema ni tan forzado que poder contar el caso en el cual se está tratando de forzar. A pesar de todos los escenarios, tenemos una ley o un artículo para variar redactivo, en el cual señala que ante una resolución de contrato, si es que se prueba que una de las partes tuvo corrupción, en realidad el artículo está redactado porque el contratista es quien ha sobornado al funcionario público, te pierdes los derechos de pedir una indemnización. Entonces, si bien parece, y es un artículo que está medio perdido en la ley de contrataciones, cuando algún contratista el día de hoy quiera solicitar una indemnización derivada de una resolución de contrato, lo que tiene que hacer es probar corrupción. Y en eso, en realidad, lo primero que va a hacer es, solamente tiene dos maneras de hacerlo. O hay una investigación fiscal, o hay un proceso penal en curso, o él tiene una sentencia. Una de dos. Y esas dos medios de prueba van a tener que presentarse en su momento a un tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral va a tener que saber decidir qué medio de prueba es suficiente para que declare que hay corrupción, tan grave como para poder quitarle el derecho al contratista de una indemnización o anular el contrato o incluso anular de oficio, que les traigo también un caso de un contrato en el cual ninguna de las partes ha solicitado su nulidad y el tribunal, ante una evidencia de corrupción, anula de oficio el contrato. Entonces, no son cosas ya que están viéndose a nivel internacional y vemos en qué momento se aplicará en Perú, sino que ya el día de hoy existen casos en los cuales los tribunales están viendo con este reto. Y para ello, bueno, este es el escenario del día de hoy, con los cuales los tribunales tienen que estar preparados, creo yo. Pero le voy a traer la experiencia peruana a través de dos casos. Voy a hablar primero de un caso en el cual todavía no se ha laudado y voy a aplicar la confidencialidad que establece Oriana. Confidencialidad entre comillas, porque lo curioso es que es un contrato entre dos entidades públicas. No es un contrato, sino es un convenio, en el cual es el primer caso en el Perú en el cual una entidad pública está argumentando de manera directa en Hanston Privilege. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Brevemente. Hay dos entidades públicas, una empresa pública que quiere hacer un edificio para sus oficinas de sus oficinas comunes. Son 5 pisos, 2 estacionamientos, son más o menos una obra de 45 millones de soles. En vez de hacer un concurso público, licitación pública, simplemente convocar a un experto, hace un convenio con una municipalidad. Y la municipalidad funge de constructor. Un convenio en el cual se da un adelanto del 70%, algo inaudito, no hay garantías, no hay absolutamente ninguna carta de fianza, y se da el 70% para iniciar la obra.
¿Qué era lo previsible? Primero, que esos funcionarios públicos no están en cualquier lugar, menos en Perú. Evidentemente la obra quedó paralizada en un 16% aproximadamente y se quedó ahí, abandonada. Y cuando entraron los nuevos funcionarios públicos, lo que quisieron hacer es evidentemente hacer un reclamo. ¿No? Ok, yo te di un adelanto del 50%, quiero que me lo devuelvas porque veo una obra que vale 16%. Cuando contesta la municipalidad, señala King Hans, una teoría lentamente mucho más asociada a lo que es arbitraje de inversión. Lo que señala es que el tribunal no solicita la nulidad del convenio, sino lo que solicita es que el tribunal no tiene jurisdicción. Y cuando señala eso, señala de manera analógica que existe una investigación fiscal, que bueno, no puedo decir las partes porque todavía no hay laudo. El próximo año que se me invitan, les traigo el laudo. Y simplemente dijo que no había una investigación fiscal, había un proceso penal en juego, y que todavía no había una sentencia, pero había informes de órgano de control interno, de Contraloría General de la República, fiscal, de un proceso penal en curso, que evidenciaba que había actos de corrupción en este convenio arbitral, y era evidente porque la obra estaba abandonada, los fondos públicos no estaban en ningún lado. Y ese primer escenario, el primer reto que va a tener hoy en día el tribunal, ese tribunal arbitral en el Perú, de cómo resuelve ese King Hans, es aplicable incluso a una lógica nacional, que no es el tema del día de hoy, pero hay pros y contras en la realidad de aplicarlo, pero es un gran reto para el tribunal. Y el segundo caso, y este sí con todos sus nombres porque está publicado, es del señor Salazar con el gobierno regional de Cusco. Y pongo el gran caso Mapfre porque creo que fue el gran protagonista en este caso. ¿Qué es lo que sucedió? No importa qué se estaba discutiendo, porque es lo relevante en este caso. Lo que sucedió es que cuando estaba discutiendo el señor Salazar con el gobierno regional de Cusco respecto a una obra en específico, Mapfre apareció solicitando, justo con el tema de Pablo, como ingresar como parte no signataria del caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había sucedido? El gobierno regional de Cusco había resuelto el contrato y que estaba solicitando la ejecución de las cartas fianza del señor Salazar. Cuando lo solicita el gobierno regional de Cusco, Mapfre dice: okay, yo tengo evidencias y tengo conocimiento de que tú, gobierno regional de Cusco, como el señor Salazar, estás denunciado por colusión hoy en día en el proceso del Poder Judicial. Por lo tanto, yo no te voy a entregar aquí las cartas fianza ni tampoco te voy a entregar el dinero. Yo no voy a considerar el Poder Judicial hasta que alguien decida, o un juez decida, si es que ustedes se coludieron o no. Pero como yo quiero decirle esto al tribunal arbitral, y se lo quiero decir directamente de que anule ese contrato, yo quiero ingresar a ese arbitral para decirle: señor, ese contrato es nulo por colusión. Al final el tribunal rechaza este ingreso de Mapfre, pero hace suyas las pruebas, y hace suyo lo dicho. Entonces, independientemente que Mapfre participó o no, finalmente hubo una participación realmente esencial, porque el tribunal arbitral, creo, es el primer caso que yo he visto, anula de oficio el contrato, porque ya se le había presentado, para el momento que antes que iba a laudar, se había presentado una sentencia ya penal consentida y no recurrida por ninguna de las partes, en las cuales se declaraba que había colusión de ambas partes. El tribunal, con esa sentencia plena, lo que hace simplemente es declarar nulo el contrato de oficio y simplemente cada uno a su casa. Si es que revisamos más o menos el análisis de cuál es el estándar de prueba que hizo el tribunal, ese caso duró más o menos 5 años por varias cosas. Pero cuando más representa la documentación, no representa, creo, yo no sé si se le dio mucho el agua, no presenta exactamente la sentencia, sino que una investigación o un proceso penal en curso. Pero el tribunal solamente resuelve cuando tiene una sentencia plena de un juez no recurrido. Entonces, lo que podemos ver es que los tribunales peruanos, al menos hasta el día de hoy, o en los pocos casos que están viendo con esta circunstancia, están esperando realmente tener una prueba plena en concordancia con los antecedentes o con la jurisprudencia arbitral internacional. Bueno, eso es todo. Quería simplemente compartir estos casos y creo que es el nuevo reto de los árbitros peruanos el día de hoy. Gracias. Seguimos con el tema financiamiento de terceros en el arbitraje, analizando la posibilidad de su implementación en el Perú, a cargo del doctor Luis Miguel Velarde. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, específicamente a las doctoras Marlene, Silvia y a José Carlos por la gentil invitación. El tema que me corresponde tratar, como pueden ver en la filmina, es el de financiamiento de terceros en el arbitraje, analizando la posibilidad de su implementación en el Perú. Y para tratar este tema,
he pensado en dividir esta presentación en dos partes. En una primera parte quiero comentarles de manera muy breve qué cosa es lo que en inglés se dice third party funding, que es el financiamiento de terceros, cómo ha ido evolucionando y por qué ha generado tanto interés en mi opinión. Y en segundo lugar, en la segunda parte de la presentación les comentaré un poco por qué surge esta idea de hay que regular el financiamiento por terceros y qué creo yo al respecto, si es necesario regularlo o no. Si damos una definición general de lo que es el third party funding, básicamente lo que diremos que es que se trata del financiamiento de un tercero, ¿verdad? No vinculado a una disputa, que básicamente otorga financiamiento a una persona natural o jurídica para efectos de poder, digamos, presentar un reclamo. Aunque no es exclusivo de las partes demandantes, como regla general se da en la parte demandante, siendo la demandante la financiada. El financiamiento del third party funding es bastante reciente en el área del arbitraje, es bastante más antiguo en el área del litigio judicial. No tengo fechas exactas, pero en el campo del arbitraje me imagino que tendrá tal vez unas 3 décadas desde que lo comenzamos a conocer y desde ese momento hasta la fecha ha comenzado a expandirse. Y lo que llama la atención, bueno, es que el third party funding surge en un contexto en el cual hay varias otras opciones de financiamiento para alguien que quiere iniciar un arbitraje. En pantalla tienen algunas que voy a mencionar muy brevemente. Tenemos, por ejemplo, el financiamiento que dan los propios abogados, que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, y donde se dan estos acuerdos de honorarios de éxito, donde los abogados financian asumiendo el riesgo, parcial o totalmente, la presentación de reclamo. Tenemos también la opción de la cesión parcial que puede hacer, digamos, el titular del reclamo, si quiere conseguir fondos de alguna otra empresa o de un privado. De esa manera consigue fondos para poder el titular del reclamo presentar el reclamo y, bueno, asume él el riesgo en caso el reclamo no sea exitoso. Y tenemos también la opción tradicional, que es la del préstamo común, como puede un titular de un reclamo ir al banco, conseguir financiamiento y presentar un reclamo. Estas son un poco las formas que existían al momento en que surge el third party funding. Y a pesar de que existen estas y otras formas bastante más elaboradas, que incluyen en muchos casos también empresas, compañías de seguros, para dar financiamiento, el third party funding hemos visto que se ha desarrollado de manera notable en los últimos 20 años. Y en pantalla tienen, por ejemplo, algunas estadísticas que surgen de esas encuestas que mencionaba Adriana, hechas por Queen Mary University, que son básicamente encuestas que se hacen cada 3 años, si no me equivoco, y que son encuestas bastante representativas porque van realmente a los principales actores del arbitraje internacional. Y lo que muestran estas encuestas, como pueden ver, comenzando por la del 2015, es que ya en el 2015, 51% de los practicantes del arbitraje internacional tienen conocimiento de la existencia del third party funding, 27% lo han visto utilizado en la práctica, 12% lo han usado en la práctica y un 9% nada más desconoce su existencia. Y luego, si ven, por ejemplo, la encuesta del 2018, que tienen en la parte derecha de la pantalla, ven que estas cifras mejoran, podríamos decir, un poco. 56% ahora de los practicantes o de los participantes en el arbitraje internacional tienen conocimiento de lo que es el third party funding, 26% lo han visto utilizado en la práctica, 16% lo han usado en la práctica, que es casi un 5% más de los que lo habían usado en el 2015, y ahora solo un 3% desconoce la existencia del third party funding, o sea, es mucho más conocido. Entonces, claro, ven que hay una evolución y que esto se va haciendo cada vez más conocido y cada vez más utilizado, y cada vez más gente lo ve utilizado en la práctica. Y a pesar de que vemos esta evolución positiva en el campo del arbitraje internacional, vemos también al mismo tiempo que todavía el third party funding tiene mucho terreno por recorrer en el arbitraje internacional. En pantalla tienen esta es una gráfica tomada de un reporte que hace Woods for Litigation Funding, que es un fondo bastante conocido, que financia muchos litigios judiciales y también arbitrajes. Y como pueden ver en pantalla,
solo el 13% de sus solicitudes de financiamiento tienen que ver con el arbitraje internacional. Entonces, a pesar de que vemos una evolución claramente positiva y una expansión del third party funding en el arbitraje internacional, todavía queda mucho terreno por recorrer y claramente esto genera mucho interés en los financistas. ¿Por qué el third party funding ha tenido esta evolución tan positiva a pesar de que existen estos otros medios de financiamiento que mencionaba al inicio? Les comento algunas razones. En relación con el financiamiento de abogados, me corregirán si me equivoco, pero en mi opinión los abogados somos en principio adversos al riesgo, ¿verdad? Y esos acuerdos de honorarios de éxito suelen ser, si bien ocurren en la realidad, al menos en nuestra realidad, no suelen ser tan frecuentes. Finalmente el abogado presta el servicio y estar sujeto a lo que se llama un contingency fee, en caso el resultado sea exitoso o no, parece ser algo que no nos gusta mucho. Y eso lo que conlleva es que la oferta de abogados que puede dar este tipo de financiamiento sea limitada, o que en todo caso cuando existe esta oferta no necesariamente cubra la totalidad digamos que el abogado no asuma todo el riesgo, sino que comparta una parte del riesgo y que deje al titular de reclamo pagar la otra parte. Entonces no parece ser algo idóneo. Y además en algunas jurisdicciones, para que sepan, esos arreglos, contingency fees, están prohibidos. Luego la opción de la cesión del reclamo tampoco parece ser una opción que sea tan atractiva, porque para comenzar, conseguir a alguien que pueda estar interesado en comprarte parcialmente un reclamo puede ser complicado. Se supone que alguien acepte comprarte una parte del reclamo y luego tener que llevar el arbitraje contigo, tomando decisiones de manera conjunta con todo lo que eso supone. Y eso puede generar trabas, o eso puede no ser tan atractivo como comprar un reclamo completo, por ejemplo. Y además, lo que yo creo más importante es aquel que cede parte de su reclamo igual sigue asumiendo, cobrará una parte por el reclamo que cede, por la parte del reclamo que cede, pero luego tendrá él mismo que financiar la parte del reclamo con la que se queda. Con lo cual siempre se queda con una parte del riesgo porque tiene que pagar parte de los costos. Y en el caso del préstamo tradicional como lo conocemos, claramente el titular del reclamo asume todo el riesgo. Entonces, un poco el mensaje que quiero transmitirles sobre por qué el financiamiento por terceros surge en el arbitraje es porque realmente es un producto nuevo y es un producto novedoso que tiene características distintas a las que conocemos o las que hemos conocido hasta el momento. Tenemos una entidad especializada en financiamiento o en arbitraje que tiene mucho interés en asumir riesgos, contrariamente a lo que ocurría con los abogados, y que tiene fondos a disposición para financiar la totalidad del reclamo, de asumir la totalidad de los costos, de abogados, de la institución que administra el arbitraje, etc. Y además es lo que se llama un financiamiento sin recurso. El third party funder asume el riesgo. Si el reclamo no es exitoso, entonces simplemente es una inversión que no fue rentable y que no fue exitosa. Algo importante que creo que además contribuye a esta evolución, y lo tienen en pantalla, es que a veces se piensa que el financiamiento por terceros es realmente para aquellos que no tienen dinero para presentar un reclamo, y si bien eso abarca parte de los casos, también hay personas o empresas que tienen los fondos para financiar un arbitraje, pero que simplemente no quieren invertir esos fondos en eso. Quieren invertirlo en algo distinto, quieren invertirlo en expandir su negocio, quieren invertir en una línea de negocio distinta. Entonces, ese es otro atractivo del third party funding y de por qué se comienza a utilizar más y más. Y claro, la pregunta, luego que surge, todo esto es muy interesante para el titular de un reclamo que quiere financiar, pero ¿por qué los financistas se han comenzado a interesar en este mercado? Y algunas ideas sobre el tema las tienen en pantalla. Hay montos muy importantes en disputa. Estoy pensando principalmente en el arbitraje internacional, que es donde esto se ha desarrollado. Hay decisiones que son en teoría más rápidas, aunque no siempre es el caso, y últimamente hay mucha crítica a la eficiencia en el arbitraje. Las decisiones en el ámbito del arbitraje internacional al menos son de fácil ejecución o de más sencilla ejecución, porque hay la Convención de Nueva York, y los tribunales arbitrales son especializados.
esas son un poco las ideas por las que yo creo que los financistas se han comenzado a interesar en el campo arbitral. Entonces, pasando a la segunda parte de mi presentación, ya habiendo visto la evolución, la pregunta que quería tratar es ¿por qué surge la idea de regular esta industria? Y básicamente hay dos o tres razones generales. La primera razón tiene que ver con los conflictos de interés. Como ustedes saben, el árbitro tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, como ya se conversaba en el panel anterior, y eso significa que en principio se deben revisar, se deben analizar cualquier posible relación que exista entre el árbitro y las partes. Bueno, cuando se incorpora un third party funder al caso, digamos, aunque no es parte, surge siempre la preocupación de, bueno, esta empresa o sus miembros pueden tener relaciones también con los árbitros. Y los árbitros pueden estar inclinados a fallar de una u otra manera o tener una apariencia de inclinación precisamente por estas relaciones. Puede haber una relación del financista, por ejemplo, con el árbitro o con su despacho de abogados, o puede ser que el mismo financista, digamos, haya financiado ya muchas disputas, muchos arbitrajes, y que siempre designa al mismo árbitro. Esto de las repeticiones, las designaciones repetidas, también se puede dar en el third party funding. Y por esa razón se ha propuesto que se tenga que revelar la identidad del financista precisamente para garantizar este conflict check y preservar la integridad del arbitraje. Y también hay algunos que han ido un poco más allá y buscan que no solo se revele la identidad del financista, sino también los términos del financiamiento. Y esto es algo que no ha pegado mucho, digamos. Hay un solo tribunal que ha obligado a una de las partes a revelar los términos de su acuerdo de financiamiento, con lo cual es una realidad bastante excepcional a la fecha. Y acá en pantalla tienen las estadísticas otra vez de Queen Mary University, que muestran que precisamente la preferencia de los usuarios del arbitraje es por la revelación de la existencia de un financiamiento de terceros y por la revelación de la identidad del financista para poder hacer este conflict check que preserve la identidad del arbitraje. Una segunda razón bastante menos explorada por la cual surge esta idea de regular el third party funder es para proteger la relación entre el abogado y su cliente. Y esto básicamente se explica porque si no hay un third party funder, directamente quien paga los honorarios del abogado es el cliente. Pero una vez que se involucra un third party funder, normalmente lo que va a ocurrir es que ese financista va a pagar los honorarios, ¿verdad? Ese es su rol, financiar el arbitraje. Entonces surge la preocupación de que el abogado deje de ser leal con su cliente y comience a considerar a su real cliente como el financista, porque es finalmente el financista quien paga sus honorarios. Y eso genera la preocupación de que se distorsione esta relación y todos los deberes que tiene el abogado respecto a su cliente real, que es el titular del reclamo. Y bueno, también surgen dudas en relación con el deber de confidencialidad que tiene el abogado en relación con su cliente y que éste pueda romperse por la aparición del financista. Esto es un poco lo que les acabo de comentar en cuanto a las citas y las preocupaciones. Entonces, regresando a la pregunta, y ya para terminar, en el último minuto que me queda, ¿es necesario regular el third party funding? A mi modo de ver, las preocupaciones que les he mencionado, especialmente la más sonada siendo esta de los conflictos de interés, es una preocupación seria que vale la pena tomar en cuenta y que justifica una regulación principalmente para proteger al arbitraje. Es para eso, es para proteger al arbitraje. Hay voces, para que sepan, que son contrarias a la regulación. Esta es una carta que mandó este funder Woodsford, como ven bastante, el año pasado, donde básicamente ante el envío del CIADI, ante el CIADI abrió un poco al público comentarios a las propuestas de modificación que estaba haciendo sus reglas, una siendo vinculada al financiamiento de terceros. Y un funder envía esta comunicación que tiene una página que es bastante escueta, básicamente diciendo: han ocurrido muy pocos problemas, no hay necesidad de regular.
A mi modo de ver, sí hay necesidad de regularlo, nuevamente para proteger el arbitraje. Creo que esta regulación debería hacerse a nivel internacional en directrices como las de la IVA, de conflictos de interés que han sido tan útiles. No creo que deba regularse en el Perú, no creo que tiene sentido regularlo en el Perú, sabiendo además los riesgos que supone que nuestro Congreso comience a trabajar leyes vinculadas al arbitraje. Y creo que con reglas de la IVA, eventualmente cuando esto comience a usarse, ojalá más en el Perú, lo que en parte va a depender porque también el Perú comience a hacerse una sede más atractiva para el arbitraje internacional, en ese momento esa regulación internacional podrá aplicarse. Y esta es para terminar, como podrán ver un poco la preferencia también que otra vez refleja esta Queen Mary University sobre la posibilidad de regular esto en las directrices de la IVA. Muchas gracias. Vamos a continuar con el tema anulación de laudos por corrupción a cargo del doctor Martín Wong. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación. Y no solamente por la invitación, sino además por la generosidad de haber permitido que mi participación, que no podía realizarse el día viernes, se pueda realizar hoy día acompañado de la mesa de los jóvenes, como me dijeron más temprano. Así que estoy de contrabando en esta mesa. Me gané con el comentario. Ya somos dos. Bueno, creo que luego de esto tengo que expresar algo que me parece indispensable, ¿no es cierto? Más allá de los temas que podamos conversar y que son tan interesantes, creo que como miembro del Poder Judicial debo decir algo sobre la crisis que está viviendo en este momento mi institución. Realmente me siento muy avergonzado, pero al mismo tiempo, y disculpen que lo diga, pero así me nace, muy feliz. Realmente me siento muy feliz cada vez que escucho un audio de estos que salen. Considero que se está haciendo algo y espero que salgan todos y que sigan saliendo y que sepamos con quién contamos para poder reconstruir luego de esta debacle en la que estamos viviendo. Estamos a prueba, seguimos a prueba la vida de un juez, la vida de un árbitro también. No se mide por todos los buenos casos que pudo haber resuelto, se mide en cada caso, en el siguiente caso. Y por eso creo que debemos seguir en esa circunstancia. Y ahora hablemos de repente ya no podemos hablar de Poder Judicial, sino de algunas personas importantes. Ayer, por ejemplo, ha participado Sara Echeverría. Cuando pienso en los problemas que tiene el Poder Judicial, digo, seguimos funcionando. Sara sigue en una sala comercial todavía resolviendo sobre temas de arbitraje. Creo que hay entraña de la cual podemos sacar fuerza y crecer. Como siempre lo digo en estos últimos días, todo esto se sabe porque una fiscal valiente lo pidió, porque un juez valiente lo hizo posible, y darle gracias también a la gente que filtró esos audios, ¿no es cierto? Bueno, paso ahora porque no es el tema, podríamos hablar muchísimo, aunque creo que toda la mesa ha hablado del problema grande que tenemos con la corrupción, ¿no es cierto? Ya no es Poder Judicial, ya no es el arbitraje solamente, creo que es una necesidad urgente enfrentarlo como un problema nacional. Pero me centro en el tema que se me ha pedido, cuando un laudo es pasible de ser anulado por corrupción. Perdón. Hay distintos personajes y escenarios de la corrupción dentro del arbitraje, ¿no es cierto? He hecho un listado, supongo que hay muchísimos más, pero creo que estos son los tres. De repente al final les muestro algunos más escenarios y personajes de la corrupción dentro del arbitraje. Es decir, los árbitros se encuentran con un contrato celebrado a partir de un acuerdo corrupto. Es algo de lo que ya habló
me parece, Sandro, y tocaba, los árbitros tienen que juzgar sobre un contrato que ha sido celebrado aparentemente por corrupción. Otro escenario es en el cual los árbitros son los corruptos y por consiguiente se han acordado, obviamente, con una de las partes para favorecerla. Y un tercer escenario, el de la corrupción o fraude de las partes y el árbitro, que también ha sucedido. Realmente en el Perú ha sucedido de todo a nivel de corrupción para perjudicar a un tercero. Veamos el primer escenario. Y aquí planteo posiciones. Voy a hacer un listado rápido. A mí me parece que el contrato celebrado debido a un pago corrupto no deja por eso de ser arbitrable. Todas las controversias disponibles, me parece, siguen siendo arbitrables. Incluso la ley nos dice que incluso la nulidad de un contrato con el Estado, un contrato sujeto a la ley de contrataciones, se tiene que llevar a arbitraje. Por consiguiente, me parece que incluso en ese caso, en el caso de que se acredite que el contrato fue adjudicado debido a corrupción, igual todas las controversias disponibles, todas las liquidaciones correspondientes del contrato tendrían que llevarse y resolverse en arbitraje. Ahí tendríamos que ver también los temas que planteó Sandro y eso es un problema que los árbitros deberían y van a tener que enfrentar seguramente muy pronto. Por consiguiente, en ese caso, el laudo que se emita en ese arbitraje no sería anulado por corrupto, podría ser anulado por cualquier otra causal, ¿no es cierto?, pero no por corrupción. El laudo no sería en sí mismo, resolvería tal vez problemas, mal o bien, de corrupción, pero no sería anulado por corrupción él mismo. El problema, claro, se plantea cuando la corrupción la realizan los árbitros, ¿no es cierto?, para favorecer a una de las partes. Y en este caso, es claro, podríamos estar en el inciso 63.1c, la Sala Superior Comercial ha considerado que es violación al debido proceso en la manifestación de derecho a un tribunal imparcial, pero no parece haber discusión, ese laudo es nulo por violación, ya sea del C o del B en debido proceso. El gran problema en este caso es cómo probamos que los árbitros han incurrido en corrupción. Generalmente el problema que se plantea aquí es el problema de la prueba. Y hay situaciones muy complicadas porque podría ser que nos enteremos de que hay indicios de corrupción dentro del proceso arbitral. Evidentemente, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es recusar, ¿no es cierto?, y buscar la anulación a través de la recusación. El segundo problema que podría plantearse es que luego de emitir el laudo, y antes de que vence el plazo para presentar la demanda, demostremos o logremos pruebas de una supuesta corrupción. Entonces todavía estamos a tiempo, todavía podemos plantear ese tema y podemos lograr la anulación por corrupción. El gran problema es qué hacemos cuando las pruebas las obtenemos luego de vencido el plazo para presentar la demanda correspondiente. Es decir, el laudo descubrimos un año después por audios, por confesiones, porque cae el clan y comienzan a aparecer colaboradores eficaces que dicen ese arbitraje se llevó a cabo con corrupción, los árbitros cobraron tanto y tanto, bueno, como ahora incluso hay un colaborador eficaz que está contando cómo se repartían dinero los árbitros a partir del caso Odebrecht. ¿Qué hacemos en ese tema? Anulamos, abrimos una especie de no sé, la barrera para poder atacar un laudo o un proceso arbitral que ya está oleado y sacramentado con autoridad de cosa juzgada. La respuesta es complicada. Yo creo que en esos casos tendríamos que ir por los temas de indemnización. Me parece que la seguridad jurídica también es un valor en sí mismo. No creo que aparte, ¿por qué? Porque no estamos hablando de derechos humanos, ¿de acuerdo? O sea, el Poder Judicial
mi generación de jueces nos encontramos luego del gobierno de Fujimori. Y ahí hubo sentencias que tuvimos que realmente anular siendo cosa juzgada porque violaban derechos humanos. Sin embargo, en arbitraje y en arbitraje con el Estado también, generalmente los temas son monetarios y por consiguiente, mientras estemos en ese rango, todo se podría resolver en indemnizaciones. Posteriores, por los favorecidos, por la corrupción y demás, es cuestión, yo sé que podríamos discutirlo, pero me parece que por ahí podría ir el tema. ¿Cuál es el caso? Que yo conozca, solamente hay un caso en el cual el Poder Judicial ha declarado nulo un laudo por corrupción de los árbitros. Y es el caso Oncocerf, que es un laudo Orellana. En este caso, los árbitros incluso fueron filmados repartiéndose el botín, la coima. ¿Por qué? Porque a partir de un concepto que lamentablemente es muy gaseoso y que no está muy bien regulado en nuestra ley de contrataciones con el Estado, el tema del equilibrio económico-financiero, que realmente es simplemente una frase en la ley, y eso va a provocar casi con seguridad multitud de mala utilización de esa figura. Estos árbitros condenaron a pagar al gobierno regional de Arequipa la suma de 44 millones de soles. Sumando todos los ítems que estaban reclamados. Pero lo más particular es que ordenaron como medida cautelar una retención, y una retención con pago anticipado de 7 millones de soles. Y justamente en el reparto de estos 7 millones de soles es que se produce incluso la filmación. Es un caso absolutamente fácil. ¿Por qué? Porque incluso uno de los árbitros, una vez que cae el clan Orellana, se acoge a la confesión sincera y confiesa todas las cosas que se habían hecho. Por consiguiente, e incluso para mayor suerte del gobierno regional, el laudo estaba todavía en plazo para ser impugnado. Por consiguiente, yo les diría, este caso casi no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Es un caso en el cual, un caso fácil, no es un caso difícil en todo caso. El tema complicado va a ser las situaciones de las que les comentaba antes. Y algo que también se ve frecuentemente, ya lo mencionaron también hace un momento, la corrupción o fraude de las partes y del árbitro para perjudicar a un tercero. Laudos que afectan derechos de terceros que no están comprendidos en el convenio y ni siquiera a veces han sido citados al proceso. ¿Qué hacemos en ese caso? Se ha mencionado el amparo, el presidente María Julia así lo señala, pero ojo, hay que tenerla ahí, hacer la indicación, ¿no es cierto? Si el árbitro me incorpora al proceso y me dice, eres un parte no signataria, ya no puedo usar María Julia. Tengo que ir al proceso arbitral, a la nulidad del laudo y luego, solamente después de que se agote todo eso, tal vez al amparo. Por consiguiente, ahí hay un problema. En las salas comerciales han aceptado también nulidades por terceros y las han amparado. Entonces tenemos los dos caminos, amparo o nulidad del laudo. Un tema que no está regulado en nuestro sistema es el tema de las medidas cautelares. Muchos procesos arbitrales únicamente buscan la medida cautelar y luego el tribunal, en buena cuenta, desaparece. ¿Por qué? Porque lo único que buscaba la parte era la medida cautelar, por ejemplo, de administración de bienes o de una empresa, y luego es muy difícil, incluso no tiene mayor interés en la prosecución del proceso. ¿Cómo nos defendemos de medida cautelar? Siendo terceros. La única vía es el amparo. Por consiguiente, yo creo que ahí la ley pudo haber previsto que también era posible la nulidad del laudo. Yo creo que incluso podría ser posible, pero no es materia de sustentarlo en este momento. Y tenemos los casos, por ejemplo, el de Giovanni Paredes, ¿no es cierto?, el camal de Yerbateros, resuelto por el Tribunal Constitucional, en el cual el amparo surtió efectos para declarar nulo un laudo de este tipo. Para terminar, todos estos casos son
corrupción dura, ¿no es cierto? Corrupción que podemos tocar. Pero todos, creo, nos hemos enfrentado a esa corrupción indetectable, ¿no es cierto? Cuando recibimos una sentencia o un laudo en el que sentimos que nos han robado. A mí, como juez, me interpusieron un amparo por supuestamente no haber, también en una anulación del laudo, el que pedía la anulación, nuestra sala solicitó un informe técnico de un perito. La parte que pedía la nulidad del laudo concurrió a la audiencia, el perito no concurrió, sin embargo la sala hizo preguntas, llegamos a algunas conclusiones y le preguntamos a las partes: ¿es necesario, consideran ustedes que el perito debe de poner de todas maneras? Porque para nosotros, para la sala, hemos quedado satisfechos con las contestaciones que nos han dado ustedes como técnicos también, ambas partes. Y ambas partes acordaron que no era necesario llamar nuevamente al perito. Sentenciamos en contra del demandante. A los 2 meses me llega la demanda de amparo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no había citado al perito. Yo pensé que era una equivocación y que seguramente el acta me había equivocado al llenarla, ¿no? Fui al expediente, saqué el acta y en el acta estaba firmada por todos los abogados y representantes de las partes diciendo no queremos el perito. Y ahora ese era causal para irse en amparo. Termino. Y me declararon fundado el amparo en primera instancia. Me sentí robado. Sentí que me estaban, ¿cómo se llama? Sentí que hay corrupción. ¿Qué hacer en esos casos? ¿No es cierto? Yo creo que ahí, ¿por qué? Porque sucede a cada momento y en el arbitraje, como juez, he revisado laudos en los cuales sí siento que a una parte simplemente le están robando, pero no se prueba corrupción, la motivación responde a los estándares mínimos y por consiguiente el laudo no puede ser anulado. ¿Qué hacer ahí? Aparte de llorar, criticar y criticar mucho y en voz alta, ¿no es cierto? Tanto a jueces como a árbitros y tratar de hacer corriente de opinión para comenzar a identificar tanto a los malos jueces como a los malos árbitros. ¿Habría algo más? Simplemente creo yo, perdón, solamente 30 segundos. Tenemos un problema adicional en el Perú, los procesos arbitrales inexistentes, en los cuales lo único que hay del supuesto proceso arbitral es el laudo. Y no solamente eso, sino que ese laudo, que no tuvo proceso arbitral, incluso se puede llegar a inscribir en registros públicos. Yo creo que en esos casos, cuando no existe proceso arbitral, ya no estamos dentro de la ley de arbitraje. Es decir, la ley de arbitraje está pensada, como el legislador no puede pensar de otra manera, para la existencia de un proceso arbitral, ¿no es cierto? Malo o bueno, llevado bien o mal, incluso con convenio o sin convenio, pero un proceso existente. Cuando el proceso arbitral mismo no existe, creo que podemos utilizar otras herramientas, incluso la justicia ordinaria, salir de la nulidad del laudo e ir incluso por un proceso de conocimiento a anular cualquier consecuencia, siempre y cuando probemos que el proceso arbitral simplemente fue inexistente. Muchísimas gracias. A sus órdenes para responder. Bien. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas? ¿O ya estamos? Ya estamos. Listo. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables.